Hola, compañeros, buenas tardes. Me presento, me llamo Jesús Guadalupe Díaz Corriente, de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 20005795 de la licenciatura en Derecho. El módulo a cursar es Protección Internacional en materia de Derechos Humanos. Mi asesor educativo es el profesor José de Jesús Velázquez Hernández. La fecha del día de hoy es 14 de septiembre de 2022. El reto nos pide explicar lo que ocurrió en uno de los casos excepcionales de México, que es el caso Radilla Pacheco contra México. Este señor fue un activista de su estado de Guerrero en la época de los 70, cuando se vivió lo que es la Guerra Sucia, cuando existieron las desapariciones forzadas dentro del país, principalmente en poblaciones rurales como las que afectaron en el estado de Guerrero. Pues bien, nos pide explicar el trabajo, los hechos del caso, la explicación del proceso ante la comisión, el análisis de los razonamientos expresados por la corte y la conclusión. Pues muy bien, me tomé la tarea de resumirlo un poco y voy a darle lectura, ya que es un poquito extenso este caso, porque es de esos casos extraordinarios que marcan un parteaguas dentro del derecho mexicano y del derecho internacional, en donde se aplica la convencionalidad de la ley en materia de derechos humanos. Pues bien, comenzaré con el reto. Ya di un resumen breve de lo que tratará. Pues prosigo. El 25 de agosto de 1974 detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el excuartel militar Atoyac de Álvarez Guerrero. Rosendo Radilla, como ya lo comentaba, fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien fungió como presidente municipal. De hecho, ese cargo lo tiene aproximadamente 2 años, en 1956, me parece. Después de 42 años, su paradero sigue siendo desconocido. Pues, pues este señor, pues, según lo leído, él es detenido por militares en un retén. Primero pasa un retén de militares y en no le ocurre nada. Pero después siguen sus rumbos, siguen su camino rumbo a Chimpalcingo. Él iba con su hijo de 11 años y en el segundo retén lo detienen con la excusa de que él componía y cantaba corridos. Es por eso que a él lo detienen y se lo llevan al cuartel militar. Mismo que, hago hincapié, él ayudó a formar en su estancia como presidente municipal. Eso solo es un dato, no es relevante para el caso. Bueno, la detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla Pacheco fue denunciada públicamente por la familia en el momento de los sucedidos los hechos, y posteriormente fue denunciada legalmente ante las instancias de Procuración de Justicia nacionales. Fue parte de la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual concluyó en un informe especial publicado en el año 2001, conjuntamente con la Recomendación 26-2001, e igualmente fue una de las averiguaciones previas investigadas por la Fiscalía Especial creada en la transición democrática, con el fin no alcanzado de aclarar los crímenes del pasado. Dicha fiscalía fue cerrada de forma inesperada el 30 de noviembre de 2006. Actualmente las investigaciones radican en la Coordinación General de Investigación, dependiente de la Subprocuraduría de la Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. El Estado mexicano tuvo la oportunidad de hacer justicia en el presente caso, pues en agosto de 2005 la Fiscalía Especial consignó el caso por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro al juez civil. Sin embargo, el proceso fue llevado ante la justicia militar con base a la resolución propia de la justicia civil.
Aquí el juez civil no se quiso hacer cargo, no quiso meter las manos, no se sintió competente, ya que él, como fue un delito militar, se lo pasó erróneamente al juez militar, dado que pues pueden haber arbitrariedades en ese aspecto, ya que pues como es militar va a defender a los suyos, ¿no? Es por eso que aquí nos dice que pudieron hacer justicia, pero no se hizo. Ok, prosigo. Los representantes interpusieron una demanda de amparo en contra de dicha resolución, la cual fue desechada arguyendo que las víctimas no pueden recurrir al amparo para impugnar la competencia de los tribunales militares. Ven, es a lo que me refiero. El juez militar no iba a permitir que alguien los difamara. En ese caso no era difamación, era cierto, pero pues bueno. La causa penal seguida en la jurisdicción militar en contra del inculpado se sobreseyó dado el fallecimiento del procesado. Entonces el militar que dijo no, pues no hay bronca, señor Rosendo Radillas se murió y se acaba, se sobresella el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que se acaba, que le dan finiquito. Pero pues la familia no se quedó contenta. Entonces ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2001 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras sostener una audiencia pública sobre admisibilidad del caso el 21 de octubre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe de admisibilidad número 6505 el 12 de octubre de 2005. El 27 de julio de 2007, durante su 128 periodo ordinario de sesiones, la Corte consideró las disposiciones de las partes y aprobó el informe de fondo número 6007, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por una falta de respuesta efectiva del Estado mexicano al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en dicho informe de fondo. El 15 de marzo de 2008, la Comisión demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 3, derecho a la vida, artículo 4, derecho a la integridad personal, artículo 5, derecho a la libertad libertad personal, artículo 7, derecho a las garantías judiciales, artículo 8, y derecho a la protección judicial, artículo 25. Todos estos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En conexión con la obligación de respetar los derechos, todos estos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por su parte todos estos consagrados, como lo decía, todos estos vienen en la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos estos son artículos que se deben respetar, ya que la Corte interpreta lo que la Convención Americana nos dice. Por su parte, los representantes de las víctimas demandaron al Estado mexicano no solo por los derechos consagrados en la Convención Americana, sino también por violaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. El 6 de julio de 2009 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana emitió la sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. Actualmente los peticionarios del caso se encuentran en el periodo de cumplimiento de la sentencia referida, es decir, siguen a la espera de que se cumpla totalmente la sentencia a la familia del señor Radilla. El caso Radilla tuvo un gran impacto dentro del sistema jurídico mexicano, tanto que por haber sido el primer caso significativo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano como por contener órdenes para que en México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país. En primer lugar, al ser el caso Radilla el primer caso que la Corte condena al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos, ordenando una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las violaciones. Las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esta sentencia y de otras sucesivas que se emitan por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México inició un proceso de consulta a trámite para establecer las obligaciones que para el Poder Judicial de la Federación derivan de la sentencia en el caso Radilla. En la resolución a dicho proceso, en julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en primer lugar, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México sea parte son obligatorias para todas las autoridades mexicanas, siendo únicamente orientadores los criterios contenidos en las sentencias
en las que México no es parte. Es decir, se va a aplicar una convencionalidad para que concuerden las demandas y que no se violen los derechos de la Convención Americana, teniendo en cuenta las leyes mexicanas solo como guía, como criterio para guiarnos hacia una sentencia justa. Asimismo, siguiendo los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte estableció que todos los jueces mexicanos en el ámbito de su competencia están facultados para hacer un control de convencionalidad, es lo que les estaba diciendo. Esto es aplicar a tratados internacionales de derechos humanos en los casos que conocen aún en perjuicio de la legislación mexicana. Como consecuencia, y toda vez que la interpretación sobre derechos humanos debe tenerse en cuenta tanto el Tratado Internacional como la Constitución. Esto es a lo que le llamamos la convencionalidad de la que nos está hablando, el tener en cuenta el Tratado Internacional y la Constitución para que de una forma comparemos el derecho y lleguemos a una solución donde no se violenten los derechos humanos. La Suprema Corte en esta resolución aceptó que todos los jueces mexicanos están facultados para analizar la compatibilidad de una ley o acto con la Constitución y tratados internacionales. Por otra parte, a raíz del caso Radilla se han originado varios cambios estructurales que fueron ordenados en la misma sentencia de la Corte Interamericana. En la misma resolución de julio de 2011, la Suprema Corte estableció que los jueces militares no eran competentes para juzgar a militares acusados de violar derechos humanos. Esto es por la arbitrariedad que se vivió, claro, tenía que pasar algo. Ya que si un militar te juzga a un militar, pues no es como si tu hijo hiciera algo y tú como padre, oye, juzga a tu hijo. Pues no, pues tú vas a querer que a tu hijo le pase lo menos que se pueda, o sea, que quede afectado lo menos que se pueda. Entonces lo que dice el Estado mexicano, ¿sabes qué, militares? Cuando hayan derechos humanos violados, como la desaparición forzada por parte de tus elementos, tú no entras al quite para defenderlos porque existe arbitrariedad y no es justa tus condenas porque tú siempre te vas hacia el lado que te conviene con tus militares. Muy bien. Aquí nos dice, seguimos ordenando que dichos casos sean tomados a la justicia ordinaria federal, o sea, que lo haga un juez federal, no un militar. En otra resolución de noviembre de 2011, la Suprema Corte estableció por primera vez la inaplicabilidad de la reserva de averiguaciones previas en casos de violaciones graves a derechos humanos en el cumplimiento al establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por ello, la averiguación previa del caso Radilla es información pública a la que toda persona tiene derecho a tener acceso. Es decir, antes este caso no era público. La Procuraduría General de la República lo ocultaba por las mismas violaciones que el Estado hizo hacia estas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora la información es transparente. Si tú quieres averiguar algo sobre el caso Radilla, tú puedes meterte y ver qué es lo que ocurrió y qué es lo que ha pasado en cuanto a ese tipo de delitos. Y más que nada el caso del señor Rosendo Radilla. Muy bien. El caso Radilla también resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares de derecho internacional en relación a la investigación y sanción de la desaparición forzada, aunque la reforma respectiva en relación a dicho delito está también pendiente en el Congreso Federal. Es de esperarse que las autoridades tomen en cuenta los criterios establecidos en la sentencia del caso Radilla para enjuiciar a los responsables de la desaparición forzada. Es decir, aún no se encuentran los responsables, pero el Estado ha tomado cartas en el asunto gracias a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso la importancia de esta Corte, ya que muchas veces el Estado de un país, sea México, sea Estados Unidos, sea otro, a veces no toma las cartas sobre el asunto porque afecta ahora sí que su cara como país, como lo ve el mundo exterior. ¿Cómo van a ver que en México existe este tipo de cosas, ¿no? La militarización, que existiera todo eso durante la Guerra Sucia en la época de los 70s, ¿sí? Eso lo quería ocultar México. Entonces, para eso sirve la Corte Interamericana, para ayudar a la gente que está pasando por abusos por parte de su gobierno, por parte de su Estado. Es por eso entender este derecho internacional, la convencionalidad que se aplica y tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está para eso, para ayudar cuando tu propio país no te puede ayudar. Pues sería todo de mi parte. Me extendí un poquito en el video, pero creo que era importante mencionar estos puntos. Bueno, saludo compañeros y profesor y bueno, hasta la próxima.